Guillermo Vázquez Handal, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Juan Pablo. Feliz año. Feliz año, feliz Día del Periodista. Gracias, igualmente. Gracias, que sea un gran año y que se siga consolidando esta gran carrera que estás llevando. Muchísimas gracias, estimado Guillermo Vázquez Handal. Terminó el 2024, un año movidísimo, Sí. que inició bajo la conversación de un proceso electoral que concluyó con un apabullante triunfo de Morena en todos los sentidos, en todas las entidades prácticamente, y luego la conversación se centró en el poder legislativo y las tantas reformas constitucionales, entre ellas una reforma judicial que nos mandará a las urnas en 140 y cacho días. ¿Qué decir del 2024? El 24 fue el año político por excelencia, porque como ya bien lo explicaste, tuvimos un proceso electoral largo, no solo me refiero a la parte legal, Sí. sino desde las precampañas, Incluso antes. antes, que lo hace muy desgastante, porque además hubo gobernaturas, el Congreso, y derivado de ese triunfo vinieron pues las acciones de supremacía constitucional, como el mismo régimen le ha llamado, donde hoy con ese poder absoluto se cambia la Constitución en el momento en que se decida. Pero diría que en la resaca de la borrachera, el 24 fue el año político. En términos de lo que viene al 25, yo lo vería un año tremendamente complicado, pero mucho más en lo económico. Ok. En lo económico, ¿en qué sentido? Bueno, se entiende en general, pero ¿qué factores influirán? El tema de la gasolina, factor Trump, es decir, ¿cómo percibes? Empezaría por decirte que solo va a haber elecciones locales, municipales en Durango y en Veracruz. Son aspectos muy regionales que no van a llamar poderosamente la atención. Pero que podrían influir en la elección judicial. Porque entiendo Sí, porque es el la mismo urna día. será la misma. Yo sigo pensando que la elección judicial, a lo mejor en esos estados no por la movilización normal de las elecciones municipales, va a ser un fracaso en cuanto a participación. No espero una participación mayor al 10%, incluso considerando los acarreos que normalmente se hacen. Pero contestando a tu pregunta, ¿por qué va a ser un año tremendamente difícil? Primero, obviamente, la incertidumbre que significa la llegada de Donald Trump el 20 de enero de este mes. En 16 días. En 16 días. Sí. ¿Por qué? Porque sabemos que va a implantar medidas proteccionistas, arancelarias y migratorias que necesariamente van a tener un efecto negativo en México. También sigo pensando que su rival y su preocupación número uno no es México, es China, con quien él combate y con quien él tiene una guerra comercial es con China. ¿Podría beneficiarnos? Yo creo que nos va a llevar entre las patas, Ok. por decirlo coloquialmente, porque todo esto tiene que ver con medidas proteccionistas y arancelarias. Y si bien es cierto que su rival es China, a nosotros en el camino nos va a hacer muchísimo daño. Luego, por otro lado, tienes que en la mejor perspectiva se cree que el PIB pueda crecer en 1.2, 1.3, totalmente insuficiente. Tenemos un déficit público alto que va a obligar al gobierno a hacer ajustes, recortes, y no hay presupuesto para invertir en obras de infraestructura para el desarrollo. Si a eso le sumas que probablemente el 25 sea el año en el que tengamos la peor crisis hídrica de nuestra historia, o sea, ya se dice que enero y febrero van a ser los meses históricos de menos precipitación pluvial, esto nos va a afectar en la agricultura, nos va a afectar en la salud, y no hay los recursos, no hay la planeación, e incluso te diría, a lo mejor hasta ni la estrategia para ir atendiendo tantos frentes. Incluso en el presupuesto, entiendo, no priorizaron la crisis hídrica. No está. Y bueno, te diría que por lo menos ya se tomó una buena decisión. Le quitaron a Sedena la parte que ellos hacían y se la dieron a Conagua, que son los responsables y los especialistas. Sí. Bueno, pero les dieron muy poco. Y para enfrentar una crisis de magnitudes, y no se trata de asustar al auditorio ni de sonar terroríficos, pero vamos a enfrentar la crisis hídrica más importante en décadas. Va a ser monumental. Súmale todos los factores de los que estamos hablando. Un crecimiento muy bajo, las presiones que van a venir de Estados Unidos en varios sentidos, migratorias, arancelarias, políticas de seguridad pública. Creo que va a ser un año tremendamente complicado, pero lo llevaría más a esa parte, a lo económico, porque en lo electoral, pues realmente solo vamos a tener Durango y Veracruz, que son locales. Judicial. Y la reforma judicial. Perdón, la elección judicial. Que yo diría que ya está definida.
porque eventualmente ante la muy poquita participación orgánica que va a haber de la sociedad, pues las estructuras de los partidos políticos, que eso lo saben hacer muy bien de toda la vida, se encargarán de llevar a las personas necesarias con boletas, no quiero decir que van a ser trampantes ya marcadas, pero sí ya le van a decir a las personas quiénes van a ser los jueces, las juezas, los magistrados, las magistradas y los ministros. Estoy platicando con Guillermo Vázquez Gándal. Qué aburridos se volvieron las últimas semanas del año sin el Poder Legislativo. Ya extraño a Noroña, ya extraño a Monreal, a Alejandro Moreno. No tardan en febrero, ¿no? En febrero es cuando se reanuda la chamba en el Poder Legislativo, y seguramente lo harán con las mismas intenciones que el año pasado, seguir aprobando reformas constitucionales al INE. Se viene reforma al INE, es probable, y una reforma fiscal que ha dicho la presidenta no se dará, pero es probable que sí se dé ante el tema que decíamos, los dineros que no le alcanza al gobierno. Es una consecuencia. Yo entiendo, hablar de reformas fiscales para cualquier gobierno es impopular y es complicado, pero tenemos una base gravable muy chica y tenemos más de 2 puntos del PIB en la economía informal. Es una consecuencia lógica. Si tú haces una reforma fiscal donde bajes los impuestos, a ver, hay que decirlo como es, para que paguen más personas, tu ingreso aumenta, y para un gobierno que no tiene dinero eso se vuelve urgente y fundamental, en vez de seguir exprimiendo a los que ya pagan, que también, y lo voy a decir como es, muchos pagan no porque sean ejemplares, sino porque el modelo de sus negocios los obliga a pagar impuestos. Sí. Tienen que pagar impuestos. Entonces, en esa ampliación, yo creo que habría que pensar en las motivaciones para que el ciudadano que está en la economía informal sí pague impuestos. Y eso tiene que ver que con la escasez de recursos que vamos a tener se van a quedar muchas cosas paradas y no hay crecimiento. Yo entiendo que es obligatoria. Y en cuanto a lo que decías del Congreso, sigo viendo este debate, esta disputa, más entre ellos, me refiero al régimen en el poder. Es un asunto de equilibrios entre el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, de la Cámara de Diputados, Noroña, que luego no lo invitan a la fiesta, pero él va de todas maneras y se acaba la comida. Es un problema de equilibrios políticos internos. Sí. Donde a mí me sigue haciendo falta que desde el Ejecutivo les hagan así en la mesa. De hecho, entre los últimos hechos de los últimos días en el primer periodo ordinario de la 66ª legislatura, pues hubo una confrontación pública entre Adán Augusto y entre Ricardo Monreal. Yo no sé si el Año Nuevo traiga serenidad a ambos, pero sin duda Sheinbaum tiene que dar el golpe en la mesa y decir, a ver, tranquilos todos, somos uno mismo, se supone. Son cosas que siempre han pasado en los regímenes anteriores, pero que se mantenían en cierto secreto bajo esta lógica de que la ropa sucia se lava en casa. O sea, no es la primera vez que líderes políticos de ese nivel se pelean. Siempre hay diferencias, hay desacuerdos, hay intereses de por medio. Sí. Aquí lo que no estuvo absolutamente nada bien es que sucede al inicio de un gobierno y que además se ventila públicamente con acusaciones muy graves, que después de que fueron llamados a Palacio Nacional a serenarse, ahí se quedaron esas acusaciones. Nadie ha dado explicación de ellas. Sí, al otro día se empezó la vacación. A ver, no se nos olvida, simplemente ahí se quedó. Está pausado el asunto. Estoy platicando con Guillermo Vázquez Gándal. Guillermo, la inseguridad, un tema que ocupa desafortunadamente a varias entidades de este país. Omar García Harfuch ha recibido un gran poder desde las reformas respecto a la Secretaría de Seguridad. La gran Secretaría de Seguridad tiene que dar resultados. Partiría de la base de lo que estamos platicando. ¿Qué presupuesto le van a dar para hacer las cosas? Él habla mucho del trabajo de inteligencia. Sí. Yo estoy seguro que en el gobierno mexicano el trabajo de inteligencia en el pasado se ha hecho bien. ¿A quién le reportabas y a quién le decías lo que estaba pasando? El tema pues ahí está en Estados Unidos. El tema del presupuesto tiene que ver con una mayor capacidad de operación en los municipios y en los estados. La mayoría de los problemas o de los asuntos jurídicos son del fuero común y echarle toda la culpa al Poder Judicial en algún momento dado fue hasta injusto. El tema tiene que aterrizar hasta abajo, hasta los municipios. Hay policías que no tienen armamento, que no tienen patrullas. Sí. Ahorita, por ejemplo, que se acaba de dar el cambio de gobierno en Chiapas, el ahora cónsul Rutilio Escandón en Miami, que te acuerdas, lo comentamos hace unos días, no dejó una sola patrulla.
Ok. O sea, desde ese punto de vista, las buenas intenciones pasan más allá del discurso. Omar García Harfuch creo que tiene la experiencia, la capacidad, los resultados que mostró en la Ciudad de México, la voluntad y la estrategia. Tendrá que tener recursos y tendrá que tener, muy importante, el acompañamiento de alcaldes y de gobernadores. Nos queda un minutito, Guillermo. ¿Operativo enjambre en otras entidades? Tendrá que suceder. Y déjame decirte que después de este primero, que luego a lo mejor hasta lo calificaron de muy pequeño, yo creo que sí fue una alerta muy interesante, sí, porque sabemos, los que somos del interior del país, cómo se manejan las cosas en los estados, y es necesario dar esos golpes en la mesa para anunciar que viene una política que no va a ser de complicidad. A ver si alcanza la cárcel. Guillermo Vázquez Gándalo, un Gracias. gusto como siempre. Encantado, Juan Pablo. Un comentario como pie de nota. Bueno, pues decir que el 25 va a ser un año muy complicado, y básicamente en la recomendación, ahora sí que general, es que hay que cuidar los pesos y los centavos. Va a ser un año difícil en lo económico, lo político ya pasó en el 24, nos veremos en el 27 cuando vengan elecciones otra vez, va a ser un año muy difícil. Bien, Guillermo Vázquez, gracias. Gracias, Juan Pablo. Es Guillermo Vázquez Gándalo.